Vamos a orar nuevamente. Amoroso Dios, Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Padre, nos acercamos ante tu trono de tu gracia, esa invitación que tú nos has hecho de acercarnos confiadamente para recibir misericordia y el oportuno socorro. Ese oportuno socorro que queremos pedirte, Padre, es de que tú abras nuestro entendimiento, que nos des la suficiente sabiduría para poder comprender tu palabra y llevarla por obra. En el nombre de Jesucristo, y en sus manos dejamos nuestra vida, nuestra alma, que a través del Espíritu Santo Él deposite esa semilla de su palabra para que germine al 100% en nuestras vidas. Queremos ver, Padre, tu presencia en este lugar, moviéndose poderosamente a través del Espíritu Santo, convenciéndonos en esas áreas que necesitamos ser convencidos, pero también, Padre, consolando esas áreas que necesitan del Espíritu Santo ser consoladas. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias. Muchas gracias por esta reunión. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Y gracias, Señor Jesucristo, porque tú haces glorioso esta reunión por tu sola presencia. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron en obediencia y estuvieron aquí porque obedecieron a Dios cuando Él propuso el querer como el hacer por su buena voluntad. Los bendigo, hermano, y declaro sus vidas entendido, y que esta palabra va a servir para subir un escalón más en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesucristo, amén. La palabra que Dios me dio para compartir con cada uno de ustedes, hermano, se llama fuerza, vigor es igual a fortaleza, ¿ok? La fuerza, no mis fuerzas, la fuerza que Dios nos da. No mi vigor, sino el vigor que Dios nos da, ¿ok? Por eso es que si Dios, nosotros, ¿no han oído una alabanza que dice Jesús Adrián? Dice, dame ese monte y en mis fuerzas, pues está equivocado. No es en mis fuerzas, es en las fuerzas que Dios nos da. Porque él tenía 80 años cuando le estaba pidiendo ese monte para conquistarlo. ¿Cuáles fuerzas de él? ¿No? Es en las fuerzas que Dios da, ¿verdad? Y no hay otras fuerzas más grandes, de verdad, que las que Dios da. Y es cierto cuando dice la palabra que los jóvenes se cansarán, pero nosotros tenemos nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Yo lo he experimentado muchas veces, hermano. Y de verdad veo jóvenes que están muy jóvenes, de verdad, y se cansan bien rápido y andan pidiendo esquina donde quieran, andan pidiendo esquina, y digo, porque no confían en Dios, que es el que da las nuevas fuerzas. Es de verdad, eso funciona, pero funciona garantizado al 100%. Al 100%, de verdad. Cuando haya muchos problemas en tu casa, porque los problemas traen cansancio. Oh, no, de verdad, puedes descargar un tráiler, pero tener problemas en casa, no, eso sí es cansado. De verdad, es muy agotador, muy cansado. Pero cuando te suceda eso, entonces recuerda la palabra, pero tienes que creerla para hacerla tuya, ¿ok? Y que cobre vida esa palabra en ti. Es como una gasolinera espiritual, ¿no? Llegas con tu taponcito destapado y vámonos. Y dices, diga el débil, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Y quizás en ese momento, como tienes muchos problemas muy graves en tu casa, a lo mejor ya estás llorando, ¿no? En la presencia de Dios y diciéndole, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vas a ver cómo tu tanque espiritual se llena y te levantas en el nombre de Jesucristo. Porque no hay nadie que se quede tirado en el nombre de Jesucristo, porque en la palabra dice en Isaías 41, 10 y 13, yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré y te levantaré de tu mano derecha. Entonces, es palabra que nosotros tenemos que creer y vivirla, hermano. La palabra no es para leerla nada más, la palabra es para vivirla y creer de que cuando dice en Isaías 55:11, dice que toda palabra que salió de la boca de Dios hará lo que Él quiere, y Él quiere que tú estés bien.
Y Él quiere que de verdad tú te levantes en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo hay poder. Y tienes que creerlo. De verdad tienes que creerlo. No hace mucho tiempo nosotros estábamos luchando contra el ángel de la muerte en Adriana, ¿no? La mamá de Iván. Porque ciertamente estuvo al borde de la muerte porque se le pudrió el apéndice y se le contaminó toda su sangre. Entonces sí lo tuvieron que entubar, sí estuvo a la orilla de la muerte, pero estuvimos clamando, gimiendo. Me quebrantaba mucho Iván, como en la desesperación le decía a los médicos, pero ¿cómo mi madre entró caminando? ¿Cómo es posible que me den esa noticia de que tengo que firmar un papel porque no me dan garantías? Entonces le dijimos a Iván, no, sobre el diagnóstico médico está el diagnóstico de Dios. Tu mamá se va a levantar en el nombre de Jesucristo. Y lo creímos. Y ahora apenas ayer me habló Adriana, la oí así con una voz quebrada, apenas le salía la voz, y decía, pastor, gracias por sus oraciones. Muchas gracias. Yo sé que estuve al borde de la muerte, pero Dios mismo me levantó de ahí. Ese es nuestro Dios, hermano, que tienes que creerlo. Y en todo momento, ¿qué más angustia que estar al borde de la muerte? ¿Okay? Gina sabe mucho de eso, ¿verdad? Gina sabe mucho de eso, porque ha estado allí así, equilibrando que me voy o no me voy, me caigo o no me caigo, ¿no? Y Dios te levanta, te saca de ahí. Y tenemos que creerlo, hermano. Entonces esa es la fuerza, ese es el vigor. Y eso se llama fortaleza. Y la fortaleza, miren, a mí me impacta mucho lo que predicó, por ejemplo, Brian, ¿no? ¿Sí se acuerdan de la predicación de él? En un viernes él nos habló, Dios nos habló a través de su vida. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros tenemos una resiliencia, hay dos caminos, ¿ok? Y tenemos que estar muy listos. Los dos caminos son paralelos, pero uno es el verdadero, el que Dios escoge. La resiliencia que tú puedes tener, sí, te levantas después de un problema, sí es cierto, pero eso es humano. Es como echarle ganas, es la resiliencia, echarle ganas, eso dice el mundo. Pero la resiliencia es la fortaleza que Dios te da para levantarte en cualquier situación, incluso de la muerte. ¿Ok? Esa es resiliencia espiritual. Entonces nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios, hermano. No como una religión, tenemos que tomarnos de la mano de Dios como lo que es, algo real. No lo ves, pero es real. El que no lo logre ver de esa manera, de verdad padece mucho. Tiene muchas complicaciones en la vida. Quiere resolver sus problemas con la resiliencia humana y no es así, hermano. No todo el tiempo lo vas a poder resolver tú. Es mejor dicho, hay cosas que no las vas a poder resolver tú, punto. Porque nuestra lucha, dice en Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, dice que la lucha que tú y yo tenemos no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, contra potestades y huestes espirituales de maldad, que se mueven en un mundo espiritual de poder, hermano. Y ese poder trastorna nuestra mente, aniquila nuestras fuerzas, y todo plan lo desaparecen, de verdad. Recursos, no importa que sean tus fuerzas, recursos económicos, todo tienen un gran poder, pero más poderoso es Dios, a quien nosotros hemos acudido como Padre espiritual, ¿ok? Y ese Padre espiritual es tan real si tú lo crees. No es real para aquellos que nomás están entre el mundo y las cosas de Dios. Eso dice Dios, yo a esas personas las vomito, porque deben de estar frío o caliente. Pero en medio, entre uno y otro, eso no le agrada a Dios, ¿ok? Vamos por favor a Jeremías. Jeremías 17, versículo 5 y versículo 6. Las Sagradas Escrituras, hermanos, en la ausencia de Jehová Dios en la vida de una persona, se asocia a la debilidad espiritual.
Perdimos. Mientras en su presencia de Dios, en la presencia de Dios, hermanos, de verdad se otorga fuerza en la presencia, solo en la presencia de Dios, ¿ok? Se otorga, esa presencia te va a otorgar fuerza, te va a otorgar vigor, te va a otorgar fortaleza. ¿Cuántas veces tú en tu problema en tu casa necesitas esa fortaleza, ese vigor y esa fuerza para seguir adelante? ¿Cuántas veces de verdad es tanto el caos dentro familiar que de verdad tú lo que necesitas ya esquina, y si se pudiera agarráramos una esquina, pero lo que necesitas es fuerzas para seguir adelante, vigor para levantarte y la fortaleza para seguir adelante? Porque de verdad, cuando tú tienes un problema en tu casa, no lo estás teniendo con el vecino, lo estás teniendo con tu esposo, lo estás teniendo con tu esposa, con un hijo, con tu mamá, con tu papá. Y eso es la gravedad del asunto, ¿no? Porque si fuera como el vecino, pues a lo mejor hasta me agarro trancazos con él y ya no pasa nada, ¿no? Pero con un familiar tan cercano, no, te está desbaratando por dentro. Te pega una lepra espiritual, porque literalmente sientes que por dentro te estás desbaratando. Y no encuentras, no te sabe la comida, ya no, te acuestas y te levantas porque no puedes conciliar el sueño. Andas para arriba y para abajo como desorientada, desorientado. Andamos así, de un lugar a otro. Y las personas que nos ven en la misma familia, ¿qué traerá mi mamá? ¿Qué traerá mi papá? Pues sí, acabo de tener un encuentro ahí con tu papá tremendo, ¿no? Entonces eso hace un caos espiritual, y es cuando nosotros necesitamos esa fuerza, ese vigor y esa fortaleza de parte de Dios. Dice en Jeremías 17, 5 y 6, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Es por eso que yo les digo, mujeres, cuando tú de verdad tengas a ese marido que es difícil de tratar y de conversar y cosas, dile estas palabras: yo no confío en ti, pero sí confío en quien está trabajando en ti. Yo de verdad, yo no voy a seguir luchando por ti. Mejor te he aprendido, esa es mujer sabia, ¿ok? He aprendido a soltarte en las manos de Dios. Porque ciertamente yo no confío en ti, porque la palabra en Jeremías 17:5 dice que así ha dicho, maldito el varón que confía en el hombre. No confíes, confía en Dios que puede transformar ese varón. ¿Ok? Esa es sabiduría, mujer. Y dice, el que confía en el hombre y pone carne en su brazo, en su corazón aparta a Jehová. Será como retama. ¿Saben qué es una retama? ¿Sí? Ok. Para los que no saben, retama es como un arbusto en el desierto. Un arbusto que no tiene muchas hojas, así como las hojas de pino, ralitas así, esa es una retama. Y se da en el desierto. Esa retama está condenada a estar donde no hay nada, donde está el desierto, la soledad. Por eso es que dice, será como la retama en el desierto, y no verá cuando venga el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es por eso que hay que confiar en Jehová, para no estar ahí en ese desierto espiritual, ¿ok? Y si tú de verdad tienes, puede ser que no sea el esposo, a lo mejor el esposo tiene esa situación en la esposa, ¿no? Pues también igual, yo no confío en ti, pero ahora voy a confiar, porque he entendido de que maldito el hombre que confía en el hombre, pero ahora he entendido de que de verdad si yo sigo confiando en ti como hombre, en ti como mujer, entonces voy a ser como el retama, siempre voy a andar por allí como en el desierto, despoblada, deshabitada, en sequedades. Nunca va a haber provisión para mí de una caricia, de un cariño, de una palabra, de aliento, nunca va a haber. Pero ahora yo a través de la palabra he aprendido a confiar en Dios, en quien te puede transformar a ti. ¿Ven? Pero no seamos como la retama, porque puede ser de que tú vivas en tu casa, pero esa casa parece desierto.
parece como que no hay nadie. Nunca hay una palabra bonita, una palabra, si eres mujer y preparas el alimento, ¿cuándo te han dicho, uy, qué rica te quedó la comida? Oh, no, ¿verdad? Ese es un desierto. Eso es como la retama, ¿no? Sí, hay muebles, está el comedor, sillas, sillones, una pantalla, pasan personas que pueden ser nuestros familiares, pero la verdad, yo me siento como en un desierto, como un mueble más, ¿no? Y ese mueble más, de verdad, tiene que voltear su perspectiva y confiar en Jehová Dios. ¿Para qué? Para que no seamos retamas, sino que seamos como árboles plantados a la orilla de ese río de Dios, donde su hoja no cae y su fruto llega siempre a su tiempo. ¿Ven? Y es eso, que lo que tenemos que cobrar nosotros, vida, esa palabra en nosotros. Quiero que me acompañen, por favor, a Isaías 40. En los versículos 29 hasta el versículo 31. Cuando alguien permanece en la presencia de Jehová Dios, ocurre lo que describe esta palabra. Isaías 40, 29, 31. Cuando estamos en su presencia, dice la palabra, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Oh, esa palabra yo se la dedico a muchas de ustedes y a muchos de ustedes. De verdad, Él te va a dar fuerzas cuando tú estés cansada, cansado. Él va a multiplicar tus fuerzas cuando ninguna tengas. Cuando ya quieras tirar la toalla, porque es tanto el conflicto familiar que de verdad quieres tirar la toalla. De decir, ya no aguanto, o sea, si te quieres quedar con todo lo que tengo, quédate, porque ya no aguanto, estoy en la desesperación. Espérame, Él te va a dar esfuerzo cuando tú estés en ese grado de cansancio. Él te va a multiplicar tus fuerzas cuando tú de verdad estés ya tirando la toalla. Y cuando ya no tengas ninguna fuerza de seguir luchando, es Dios quien te va a levantar. ¿Ok? Dice el versículo 30. Los muchachos se fatigarán y se cansarán, los jóvenes flaquearán y caerán. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo te digo, espera en Dios. No esperes que un día va a cambiar a esa persona. No esperes eso. Mejor espera en Dios. Porque dice la palabra que los muchachos se fatigarán y se cansarán, los jóvenes caerán, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las águilas como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Verdad que hay muchas veces que ya estamos cansados de seguir viviendo, de seguir luchando? Pues dice la palabra que Él te hará correr. No porque vas a salir como loquita corriendo, no. Te hará correr, o sea, tantas fuerzas así Dios te va a dar de no tener ninguna, que te darán ganas hasta de correr. Y no te vas a cansar. Porque ya estabas cansada, pero va a poner esa vitalidad. Cuando entra el Espíritu de Dios, hermano, nosotros, Lali y yo lo hemos sentido. Ha entrado el Espíritu de Dios en nosotros y es un espíritu de fuerza, de fortaleza, de verdad. Y nos gustaría mucho que ustedes también experimentaran eso. Muchas veces lo necesitamos. ¿Qué muchas veces? Siempre lo necesitamos. ¿Ok? Caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Qué es caminar? Pues vivir en este mundo, hermano. No es que vamos a caminar, no. Vivir día con día, eso es caminar. Y caminaremos primeramente con Dios y no nos vamos a fatigar. Porque de un día para otro, de verdad viene la fatiga, vienen los problemas. Y ya no te dan ganas ni de levantarte de la cama, mucho menos caminar, porque ya la vida la consideras como que ya no tengo ánimo de vivir. Pero es Dios, hermano. Cuando dice en Filipenses 4:13, un versículo que
nosotros allí donde vivimos, tenemos en la pared: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la pared. ¿Por qué? Porque es lo que nos fortalece. La fortaleza que nosotros tenemos, la recibimos de Dios. De verdad, quisiera yo poderlos abrazar y contagiar de nuestra pasión en Dios. No de la religiosidad, no, eso no. Pasión en Dios, que le crean a Dios, que le crean a la palabra de Dios. Tu vida va a cambiar. De verdad, creerle a Dios y creer a la palabra de Dios hace una gran diferencia. La resiliencia, hermano, del mundo es hasta donde tú le puedes echar ganas. Esa es la resiliencia del mundo. Pero la resiliencia en Cristo Jesús, dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no dice esto sí, esto no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, pero el mundo no, porque el mundo dice: échale ganas, hermano, échale ganas al estudio, échale ganas al trabajo, échale ganas a la vida. ¿Y qué creen? ¿Cómo a qué hora se le acabarán las ganas a alguien que tiene 60 años? Hagan de cuenta que se levantó a las 7 de la mañana. ¿Cómo cuántas horas le durarán échale ganas? ¿Como para la tarde? No, me fui muy largo. ¿Para mediodía? Ya para el mediodía ya la pila se agotó, Ya andamos pidiendo así como esquina, sombrita, porque hace mucho calor, ¿verdad? ¿Sí cierto o no cierto? Pero cuando estamos en Dios, ¿qué creen? No, hombre, constantemente estamos conectados a la fuente de vida, a la fuente de energía, a la fuente... ¿Saben cuál es y por qué vives tú y yo? Porque Dios estamos conectados y nos da el hálito de vida. Nunca se te va a agotar la pila porque estás constantemente conectado con la fuerza sobrenatural de Jehová Dios. Y porque la palabra lo dice, que todo lo podemos en Cristo que nos va a fortalecer. Así que en cuanto se gasta poquito, ¡pum!, viene la fortaleza de parte de Jesucristo. ¿Ven? Entonces nos conviene estar conectados. No ser inalámbricos, sino alámbricos conectados con Dios. ¿Ok? ¿Sí comprenden eso, hermano? De verdad, y ese alámbrico es espiritual, por supuesto, ¿no? Que cuando Dios quiere, miren, te va a desenchufar y se acabó, ¿ok? Está bien que nos muramos, hermano, pero hay que aprender a morirnos, ¿ok? No está mal, de verdad, morirse no es cosa mala, es parte de la vida, que debemos verlo con mucha naturalidad y no decir: ay, Dios, ya llévame. No, pues eso no es así. Es cuando Dios quiera te va a llevar, pero tú debes de estar preparado para ese momento, ¿ok? Yo te quiero decir una cosa: busca un propósito para Dios y entonces tú tendrás largura de días. ¿Saben por qué? Había una ocasión que había un profeta que pues Isaías fue enviado para que le dijeran de que ya se acabó para él, ¿no? Pero entonces el profeta se volteó a la pared y le dijo: no, ¿cómo me vas a quitar la vida? Y recibió un mensaje de Isaías. Ya iba Isaías, ya casi iba a la puerta de salir del patio, cuando recibe el mensaje. Digo: devuélvete, dile a ese profeta que sus palabras fueron oídas y yo le extiendo la vida 15 años más. ¿Ven? Es Dios el dador de la vida. Acuérdense eso, es Dios el dador de la vida, pero nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Es parte de la vida. Morir es parte de la vida, ¿o no? Yo no sé por qué le tienen tanto pavor a eso. ¿Saben por qué? Yo pienso que te tienen pavor porque no están preparados. Por ejemplo, la mayoría de la gente que llora en un sepelio, ¿saben por qué llora? Y así desgarradoramente, ¿saben por qué lloran? Lloran porque hubiera hecho esto. ¿Por qué no hice esto? Y por eso lloran y chillan, ¿verdad? Remordimientos. Esa persona de verdad lleva las coronas más grandes porque en vida no le regaló una flor. Y el remordimiento que sienten en un ataúd de verdad es muy feo. Es algo terrible, desgarrador. Hay que hacer las cosas en vida. Y en vida, si vas a regalar, no un ramo, una flor que sea significativa. Es decir, ¿sabes qué?
Hoy estuve pensando en ti, te traje esta flor. Hasta me espiné porque me la robé ahí. No es cierto. Cómprala, una flor, ¿qué tanto te puede costar, verdad? No un ramo. El significado de la importancia que tiene una flor no es en sí la flor, sino el trasfondo de que esa persona pensó en ti. Y esa persona se detuvo en un lugar, o a lo mejor tuvo que dar vueltas, se detuvo en un lugar para traerse ese detalle tan importante. Y no es la flor, es el detalle de que pensó en ti. Qué hermoso, ¿verdad? Que alguien piense en ti de esa manera y que busque. No de robarse una flor en el camino, no. Que la compre y que diga, me puede poner esta, y le pone un papel ahí, aunque sea una flor, ¿verdad? Pero con un papelito. Ahí le puede poner unas ramitas verdes para que se vea bonita la flor, ¿no? Eso es muy simple. ¿Cuánto te gastaste? No sé, unos 10 pesos. No sé, ¿no? A eso no es bien caro, ¿verdad, Rosy? Allá quizás una flor te cueste 60 pesos o algo así. 100 pesos. 100 pesos, no. Así con el papelito, ¿no? Como dices, 100 pesos. 100 pesos, una flor, ¿eh? Pero aquí 10 pesos no te lo gastas, una flor, ¿no? ¿Verdad? Pero el detalle, hermano, el detalle. Cuando se muere esa persona, sí vas a llorar como Jesús lloró por Lázaro, pero no desgarradamente de muchas cosas que te remuerden, que por qué no lo hiciste, ¿verdad? Y quizás tú estés allí, sí, porque te duele la ausencia, pero no estás llorando desesperación y angustia, ¿ok? Preparémonos, hermano, preparémonos, ¿ok? Si tú tienes una mamá, de verdad, haz cosas por ella, ahorita que puedes. Si tienes un hermano, hermana, abuelo, abuela, haz algo por esa persona, ¿ok? No esperes en demostrar muchas cosas cuando ya no hay nada que hacer. Ya no, ¿para qué? Eso no sirve para nada, hermano. De verdad, ¿ustedes creen que esa persona que está dentro del ataúd ve esa corona tan gigante? Claro que no la ve ni la aprecia. Pero tu remordimiento es tan grande que hasta le tienen que poner como tripié, ¿no? Un palo así, otro así atrás, y para que se recargue, porque es una coronísima, grandísima, con un listoncísimo, y bueno, no tiene caso, ¿verdad? ¿O no te gustaría a ti una flor? No porque, ¿cuándo me vas a regalar una flor? No, que nazca del corazón, eso es lo bonito, ¿verdad? Lo hermoso es eso. Lo hermoso. Las mujeres, hermanos varones, las mujeres son muy detallistas y a ellas sí les gustan. Ella ya sabe que la amo, ya sabe que la quiero. Pues, sí, pero le gusta que le demuestren, ¿ok? Que le demuestren con palabras, con hechos, esa flor, ¿no? Ese detalle tan importante. Ahora estábamos desayunando, estaba Rocío, Melissa, Lali y yo. Y bueno, yo nunca me levanto cuando Lali todavía no termina de comer, pero hoy me sentí que me podía levantar porque yo era el último para bañarme. Entonces le dije, bueno, ahora sí me voy a levantar porque como ahora sí tienes compañía, ya me voy a levantar, me voy a ir a bañar. Entonces ya me levanté y me remordió la conciencia, el Espíritu Santo, y me devolví. Ay, es que me siento mal haber dejado mi plato ahí, ni los platos los levanté, y me regresé a levantar mi plato. Pero es la costumbre, es los buenos hábitos que tú vas formando, ¿ok? No las personas están para servirte. Si tú volteas ese concepto, tú estás para servir a las personas, entonces aplica la palabra donde dice, es más gozo el servir que el que te sirvan, ¿no? Entonces el servir es algo maravilloso, de verdad. Y sirve a los demás, por lo menos levanta los calzones cuando te bañes, ¿no? No los dejes tirados. No dejes toda esa ropa sucia. Levanta tu plato que comiste, tiende la cama donde tú dormiste. Y esos detalles son bien importantes. No esperes que los demás siempre vayan detrás de ti con un recogedor, tendiendo, sacudiendo lo que tú vas ensuciando. No hay que hacer eso. Hay que
Bueno, ¿o cómo esperaban ustedes que la palabra de Dios es para qué? ¿Para venir a una religión? No, no es para eso. Es para instruir, para corregir en justicia lo que a Dios le agrada en su perfección. Para eso es la palabra. Quiero que me acompañen al libro de Romanos. Toda palabra es para que la apliquemos, hermano. Toda, ¿ok? Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Decía la hermana Anita el viernes, hermana Anita, qué poderosa palabra nos trajo. De verdad, Dios a través de su vida. Romanos 15:4. Apliquemos, hermanos, nuestro diario vivir la palabra de Dios. Dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hasta ahí vamos a leer, ¿ok? Ahora vamos a 1 de Corintios 10:11. 1 de Corintios 10:11. Búsquenla, por favor. Brian, ¿tú puedes poner esa palabra ahí e irla poniendo? Porque para los que no traen Biblia, ¿sí? 1 de Corintios, yo pura Reina Valera estoy usando, ¿ok? Si llegara a usar otra versión, se los menciono. 1 de Corintios 10:11. Estamos hablando de toda esta palabra, ¿ok? De todos los 66 libros. Dice en 1 de Corintios 10:11, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes creen que son los que han alcanzado los fines de los siglos? Nosotros. Es para este tiempo, esta época. Es para que nosotros apliquemos todos esos ejemplos, hermanos. Por eso yo les pido una cosa. Nunca se refieran a este libro sagrado como un libro de historias, porque no hay ni siquiera una historia. Todos son ejemplos. ¿En qué me baso? En la palabra de Dios, hermano. ¿O dónde leyeron ustedes que la historia de David, la historia de María, la historia de Josué, la historia de Moisés? ¿Dónde leyeron eso? Porque yo estoy leyendo y los estoy llevando a la lectura, y estas cosas acontecieron como ejemplo. ¿Ven? Aquí nomás hay puros ejemplos de vida que ningún ser humano las escogió. Las escogió Dios para transformar nuestra vida. Estos ejemplos tienen poder transformador. Así que tu ejemplo, qué bonito, ¿no? Que Dios te sacó de la porquería como a mí. Pero ese ejemplo no va a transformar a nadie. Nada más va a mover sentimientos y emociones diciendo, wow, mira, antes era un homosexual, pero mira, ahora hasta hijos tiene, ¿no? Eso es lo único que va a hacer, pero no va a transformar a nadie. Pero los ejemplos que Dios escogió se hicieron para transformar vidas. Es por eso que nunca se refieran, jamás se refieran a la historia de algún personaje. Refiéranse, por favor, a la vida de algún personaje. Yo me refiero, por ejemplo, la vida de María es un gran ejemplo para mí como hombre. Y se habla poco. ¿Saben por qué se habla poco de María, la madre de Jesús? ¿Saben por qué? Porque lo han metido dentro de un tambo que se llama religiosidad. Ay, no hay que hablar de María porque es la Virgen de Guadalupe. No es la Virgen de Guadalupe, es la madre de Jesús y es un personaje bíblico que deberíamos hablar y predicar mucho de ella, porque es un personaje bíblico tanto como Pablo, como Pedro, como Juan, como Santiago y como todos los personajes bíblicos. ¿Y por qué no hablar de ella si es un personaje bíblico? Porque no sabemos aplicar y nos han enseñado religión, no nos han enseñado palabra sana, nos han enseñado religión. Y es por eso que nomás, miren, ahorita estamos en mayo, acabamos de pasar el Día de las Madres, ¿no? Para el mundo. Pero para nosotros, los que entendemos la palabra, nosotros estamos aprendiendo de que, de verdad, si tú valoras a tu mamá, pues cuídala. Oye, se estás viendo de que tiene tantas cosas que hacer y se mueve entre muchas cosas, pues ayúdale para que su carga, tú dices con tu boca, amo a mi mamá, ya mejor cierra la boca.
y mejor demuéstrale que la amas. ¿Qué tal? O sea, qué bonito se dice, mamá te amo. Pues sí, mijito, son puras palabras, porque si de verdad me amara, mira, recogieras por lo menos todo ese cochinero que haces tú. Tú mismo haces todas esas cosas y voy detrás de ti y eso me trae cansancio. De verdad, termino súper agotada. Oye, estoy de acuerdo que te gusta el fútbol, pero viene con ese zapato. Todo, te voy siguiendo la huella y todo el lodo. Oye, sí, espérate, no que me amabas, ¿no? No que soy la mamá más hermosa y la más grande del mundo. Hasta parece poesía, ¿no? Pero es todo eso, palabras huecas, porque no tienen un trasfondo de realidad. Son palabras, solo palabras. Y hay que demostrar que las palabras tengan una congruencia con tus hechos, ¿no? Porque si no, entonces estamos aprendiendo mal de la vida. Aprendemos a vivir incongruentemente con todo lo que decimos. Y eso no es correcto, hermano. Tenemos que ser muy congruentes con lo que decimos, hablando del amor, ¿ok? Hablando del amor. Entonces llega la hora, jóvenes, llega la hora de ponerse de novios, llega la hora de casarse. ¿Y qué creen? Llegaste a ese compromiso de una manera incongruente en tu vida. Entonces, ya cuando tú te casas, te unes a otra persona, las incongruencias se desaparecen y queda la pura realidad. Ahora eres ese hombre ogro, ahora esa mujer leona. No que Dios me iba a dar una ayuda ideona, no me dijo, yo creo que entendí mal, ahora me salió leona, no idónea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las incongruencias de la vida nunca nos enseñaron, nuestros padres, ni en ninguna parte nos enseñaron a no vivir incongruentemente. Nos enseñaron así, puro manifestación de sentimientos y emociones. Ay, a ver, mamás, ¿cuántas de ustedes recibieron un abrazo así como, ay, te amo mucho? No sabes, la mujer más grande y más hermosa del mundo, del mundo. Para el día 11, esas palabras se desaparecieron. Nomás el puro 10. Y es un cachito del 10, ¿ok? Ni siquiera de que amaneció hasta que anocheció. Es un cachito del 10 nada más. Y quieren que se la crean, ¿no? Ay, mi hijito. ¿Ven qué incongruente es la vida? Pero es que así hemos aprendido y vamos pasando la incongruencia de generación en generación. Y basta, ¿no? Basta. Nosotros tenemos que hacer las cosas diferentes, hermano. Es por eso que estamos aquí. Porque venimos a aprender la congruencia de parte de Dios. Para que esto resulte. ¿Quieres ser feliz? Sé menos incongruente. Despégate, decía la pesca milagrosa. Despégate de la tierra un poquito. O sea, deja de ser incongruente un poquito. Y boga mar adentro. Boga en la presencia de Dios para que haya en ti fuerza, vigor y fortaleza para ser diferente. Porque se necesita, hermano, fuerza, vigor y fortaleza para salir del pecado. No se necesitan fuerzas y no se necesita vigor y fortaleza para caer en el pecado. Eso hasta con los ojos cerrados, ¿no? Caigo bien fácil. Pero para salir de eso sí se necesita fuerza, vigor y fortaleza. Sí se necesita. Porque está muy acostumbrado en nuestra vida a eso, ¿verdad? Acompáñenme por favor a Proverbios 10:29. Proverbios 10:29. Dice la palabra de Dios: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Así que, queremos fortaleza, hermano, tenemos que caminar en la perfección, en la obediencia, ¿ok? En Dios. Al menos esfuérzate en obedecer a Dios. Esfuérzate, esforcémonos, hermano, en poner por obra, en obediencia, lo que Dios nos está mandando. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 11:8.
Todos los días debemos renovar nuestro compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Todos los días, hermano. ¿Saben por qué todos los días? Porque todos los días Él renueva con su nueva misericordia en nuestra vida. Se cierra el ciclo y se abre otro. Se cierra y se abre otro en sus nuevas misericordias. Por eso que en esa nueva misericordia nosotros tenemos que renovar nuestro compromiso con Él. Eso es bogar mar adentro. Eso ir a la profundidad de la presencia de Dios. Miren, nos hemos acostumbrado en la religión solamente a andar por la orillita, chapoloteando el agua así nomás con la planta de nuestros pies. Pero Dios quiere que no te quedes en los tobillos, ni en las rodillas, ni en la cintura, sino que te metas a nadar en su presencia. Y eso es compromiso. Y compromiso con Dios, entre Dios y tú, no entre tú y yo como pastor. No, eso no sirve. Es entre tú y Dios. Eso es lo que quiere Dios, que tú te metas en su presencia y te comprometas con Él. ¿Ok? Si tú te comprometes con Él, Él es fiel y justo. Y Él te dará toda esa fuerza que tú necesitas. Él te dará todo ese vigor que tú requieres y te dará la fortaleza para seguir adelante. Pero necesitas tú meterte a nadar en la presencia de Dios. ¿Ok? Deuteronomio 11:8 dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Nosotros, hermano, ¿quieres conquistar a tu esposo? Créele a Dios. Ya no le creas a él, porque maldito el hombre que cree en el hombre, pero créele a Dios, quien ha transformado a muchos hombres, como por ejemplo a mí, ¿no? Yo soy un ejemplo de verdad de transformación, un ejemplo que para muchas personas que vieron el antiguo Víctor, de verdad dicen: no, pues verdaderamente es otro, pero Dios lo hizo. Y cuando Dios lo hace, es verdadero, hermano. No hay que esforzarse así como que te hacen enojar y luego, no, sí, no. O ¿saben qué dicen? Dicen, no, en otro tiempo me haces esto, no, ya estuvieras en el suelo, ¿no? Quiere decir que todavía está en el corazón. Eso quiere decir que todavía está en el corazón. Solamente está agarrando aire, está comiéndose por dentro, pero todavía está en el corazón, ¿no? Pero cuando viene la transformación de Dios, eso desaparece. Ya no hay esa intención, ese recuerdo. No, en otro tiempo de verdad te hubiera arrancado la cabeza, ¿no? No, ya no existe eso. Ahora ya solo existe la nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en esa nueva criatura ya no está eso de que, no, en otro tiempo, ahorita, en 2 segundos ya no tuvieras cabeza sobre tus hombros, ¿no? Quiere decir que todavía está ahí en el corazón, ¿no? Que en un momento dado de desesperación, de angustia o que te pongan a la orilla de la circunstancia, puede salir eso, ¿ok? De que puede salir. ¿Sabe por qué? Porque está allí. Solamente está retenido, ¿ok? Está retenido. Pero ¿está en el corazón? Sí está en el corazón. Entonces hay que ver de que si tú tienes, ya a lo mejor no respondes porque te aguantas, pero ahí está, y hay que trabajar en eso, ¿ok? Sí hay que trabajar en eso. Por favor, acompáñame a Lucas 10:27 y versículo 28. Lucas 10, versículo 27 y versículo 28. Dice la palabra de Dios: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay un prójimo que está demasiado muy cerquita de nosotros y no se llaman vecinos,
se llama esposo, esposa, hijo, hija, se llama primo, prima, abuelo, abuela, nieto, nieta. Ese es el prójimo más cercano, porque entendemos prójimo como el vecino. No, olvídate de eso. Si no podemos trabajar en casa, ¿cómo andamos pensando en trabajar con los vecinos? Seríamos como candil de la calle, ¿verdad? Eso sería como candil de la calle. Los vecinos, ay, qué linda persona, no, es una miel, un pan, ¿no? Sí, con los demás, pero te vieran en casa, ¿no? ¿O no han visto eso en sus casas? Es que, verá, Rocío, eso nomás en Sonora se da. Aquí en el Estado de México, aquí hay unos seres humanos extraordinarios, de verdad. Aquí ni pleitos hay en las casas, de verdad. No hay nadie que quiera ahorcar a su esposa, ni golpearla. Aquí no existe eso. Aquí los hombres ni le gritan a sus esposas, de verdad, ni las ofenden, de verdad, las tratan como si fueran pétalos de rosa, así las tratan, de verdad. No, allá en Sonora sí son más duros, como broncos, de verdad, ásperos. Yo creo que la palabra de Dios se la dedicó a los puros hombres de Sonora, ¿verdad? Aquí no, son puro pan Bimbo, ¿no? Banditos, así, ¿verdad? Pero no es así, hermano. La palabra de Dios para todos, de verdad. Y cuando dice la palabra de Dios, el 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto. ¿Qué vamos a hacer? Lo que Dios nos manda a hacer, hermano. A los hombres, ¿por qué le diría a Dios sean menos ásperos con ella? ¿Por qué le diría eso? Porque somos bien charrascalosos, de verdad, en nuestra manera de hablar y actuar y nuestras actitudes. El hombre es charrascaloso, rasposo. ¿Nunca le han saludado a un albañil cuando lo saluda así? Áspero. Así es nuestro carácter, áspero. Y Dios lo sabe, Dios lo sabe. No albañil con esos que usan guantes, no, el albañil ese que jamás usa guantes, que agarra los tabiques y para allá y para acá y lo saludas. Haz de cuenta que saludas a un tabique, ¿no? Así. A mí me da vergüenza porque me dicen, ay, qué suavecitas las manos tiene. Pues me da pena. De verdad, me da mucha pena. Bueno, los niños cuando agarran mis manos hasta se quedan así con los ojos volteados, porque les gusta de tan finitas mis manos. Pero es que yo soy escritor, pues. Yo trabajo de una manera diferente. Estoy por terminar un libro de 350 páginas que le he dedicado a mi sobrina preferida, Melissa. Y se lo quiero dedicar a ella porque es un libro de psicología. Es un libro de neuroplasticidad bíblica, que soy pionero en eso. Y no existe, yo solamente le he aplicado, en lugar de frases empáticas, he aplicado la palabra de poder. Y es un libro que ojalá en su madurez y profesión ella pueda registrar eso. Como es una psicóloga graduada, ella sí puede darle legalidad a este libro y que un día puede beneficiar a miles de personas, ¿no? La psicología sí funciona cuando tú registras algo, ¿ok? Y no lo quiero registrar yo, se lo quiero regalar a ella para que lo analice y ella lo pueda registrar en el mundo de la psicología. Pero yo me estoy esforzando porque le quiero hacer ese regalo, ¿no? Y por más que me he esforzado, me levanto a las 2 de la mañana, escribe, llevo 295 páginas escritas. Pero quiero llegar a las 350 páginas. Y es un libro de texto para estudiar neuroplasticidad bíblica. Es para estudiar, para formar a alguien en esa materia, como un diplomado, ¿no? Así. Muy bien. Bueno, quiero que veamos algunos personajes. ¿Se acuerdan que hablamos de personajes que Dios escogió? Vamos, por favor, a ver a Saúl, ¿qué les parece? A Saúl en 1 Samuel 16:14, que experimentó la ausencia de Dios, ¿ok?
Y es cuando nosotros tenemos que agarrar esos ejemplos, porque muchas veces, hermano, si tú tienes un problema grave en tu casa es porque hay ausencia de Dios. Tienes que ver eso, tienes que analizar. Si tú tienes muchos problemas en tu casa, hay ausencia de Dios. Miren, ¿qué importa de que la persona con la que tú estás no conozca a Dios, no quiera nada con Dios? Eso no importa. Tú tienes que depender de Dios. Porque no puedes cambiar la circunstancia, pero sí puedes cambiar el que no te afecte a ti. ¿Ve? Saúl, él era un rey, pero cuando Dios lo soltó y se retiró de él, hubo cosas terribles. Entonces yo quiero que veamos este ejemplo porque puede aplicar a nuestras vidas, ¿ok? Primera de Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Un espíritu malo. ¿Saben cuál es el espíritu malo? ¿Cuál creen? Jehová pone un espíritu que es bien malo, y se llama espíritu de estupor. Así se llama, espíritu de estupor. Porque viene de parte de Jehová. Y escrito está, el espíritu de estupor es que tú ya no puedes ver, no puedes oír, aunque tengas oídos ya no vas a oír, aunque tengas ojos ya no vas a entender. Ya se acabó para ti porque Dios lo puso. ¿Se acabó para Saúl? Por supuesto que se acabó para Saúl. Ese es el peligro que muchos de nosotros, cuando andamos jugando a la iglesita, de verdad corremos como Saúl. Que no se aparte Dios de ti. Y tenemos que vigilar eso. Decía la hermana Francisca, pues ¿para qué quiero sacar tantos demonios? Lo que Dios nos manda es que cuida de que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Eso cuida. No andes cuidando de que voy a ayunar para sacar demonios. Eso no te preocupes. Preocúpate de que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿Ok? Eso es perder la salvación. ¿O cómo consideran ustedes? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Si la palabra dice de que cuídate de que tu nombre no sea borrado. Sí, cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Pero tú cuídate de que tu nombre no sea borrado. Eso se llama que sí se pierde la salvación. ¿Ok? No puedes tú ir por la vida, ya pagó Jesucristo ahí por mí, Él pagó el precio y... No, hermano. Él pagó ciertamente, pero tú tienes que cuidar tu salvación. Es un regalo, cuídalo, porque si no lo vas a perder. ¿O no se pierde? Por supuesto que se pierde. Todos los regalos, si no los cuidas, se pierden. Me decía mi Elisa esta mañana, mi celular, ¿dónde está mi celular? Y dice su mamá, en el carro, seguramente lo dejas. Y sí, fue y ahí estaba, ¿no? Entonces, se pierden, las cosas se pierden. Y más la salvación. Hay que cuidarla, ¿ok? Hay que cuidar. Vamos a otro personaje. Sansón. Que yo le digo Sonsón. Pues si ya tenía a Dios, ¿por qué tan Sonsón? Perder la presencia de Dios, Sansón, ¿verdad? Y solo por vanagloria, por vanidoso, por echón, por muchas, no, yo las puedo, yo solo, y que, ¿verdad? ¿Es Sonsón o no? Somos sonsones nosotros cuando pensamos de que somos invulnerables, cuando pensamos de que yo lo puedo todo, de que yo tengo fuerzas, que yo cuando quiero cambio. Eso, somos sonsones como Sansón, de verdad pensar de que tú puedes hacer todas las cosas. Sin Dios no se puede, te lo garantizo al 100%. Sin Dios, tú, ser humano, no puedes hacer las cosas. Y al final lo vas a entender, pero será demasiado tarde. Vale más entenderlo ahorita que tienes tiempo de arrepentimiento. Ahorita ya. Dicen Jueces 16:20. Perdónenme que le cambie de Sansón a Sonsón, pero es que a mí, de mi perspectiva, se me hace muy Sonsón. Tantas cosas que hizo, ¿no? Fíjense nomás, un hombre de Dios, revolcándose con rameras, tomando, haciendo alarde de su fuerza. Yo vencí a un oso, yo vencí a un león, y puro alarde. Eso es como soncera, ¿no creen?
bueno, a mí se me hace, no los quiero convencer. Para Dios es Sansón, para mí Sansón, ¿no? Pero dice la palabra, y le dijo Sansón, el filisteo sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, o sea, Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y qué sucedió cuando se apartó de él? Los filisteos lo agarraron, los filisteos lo llevaron preso, los filisteos le sacaron los ojos. Y los filisteos lo pusieron en la fiesta para reírse y burlarse de él. No que muy Sansón le decía, no, mire, y ahora estás ciego y te sacamos los ojos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros creemos que somos todos poderosos. Y más cuando tienes un peso más en tu vida, ¿no? Uy, no te den un aguinaldo de 50,000 pesos. ¿Qué 50,000? 10,000 pesos. No, ya parece como que quieres comprar el mundo. Y no es así, hermano. Eso no hace fuerza a nadie. El dinero no da fuerza. El que da fuerza, el que da vigor, el que da fortaleza, se llama Jehová, Dios de los ejércitos, porque es el poderoso gigante. El poderoso gigante que te dará esa fuerza y vigor y fortaleza. ¿Ok? Sí las da, hermano. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. A Génesis 4:16 y vamos a ver el ejemplo de Caín. Caín, de verdad, Dios se apartó de él. Y se apartó de él. Fíjense Caín y Abel. Qué privilegio de poder estar en la presencia de Dios todo el tiempo, ¿no? De oír su voz, de estar en esa presencia de Dios. Pero Dios se apartó de Caín. Fíjense en Génesis 4:16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿De dónde se salió? De delante de Jehová. Y muchas veces, hermano, nosotros queremos salir de la presencia de Dios. No, yo hasta aquí llegué, ya no voy a congregarme, ya voy a hacerlo yo en mis fuerzas, ya no voy a servir, ya de verdad yo me voy a apartar por un tiempo. Cuidado, mucho cuidado, porque apartándose de la presencia de Dios, acuérdense que hay un enemigo, que aunque tú no lo veas como no ves a Dios, ese enemigo es real también, y se llama Satanás el diablo, que anda no como león, sino es como un imitador al león de Judá, ¿verdad? Anda, pero viendo la forma. ¿Por qué anda alrededor? Porque anda buscando la forma de cómo meterse a tu vida. Tiende redes para atraparte, tu boca, tu pensamiento, tus labios, todo, de verdad, tiende redes. En alguno de eso vas a caer, ¿verdad? Es por eso que nosotros tenemos que estar bien alertas, hermano, y nunca apartarnos de la presencia de Dios, ¿ok? Nunca apartarnos. Vamos a ver otro ejemplo. Israel en el tiempo de los jueces. Israel me refiero al pueblo de Dios hebreo, ¿ok? A ese pueblo. Israel en el tiempo de los jueces. Jueces 2, 10 al 15. En ese tiempo, hermano, en ese tiempo de los jueces, varias veces el pueblo de Dios experimentó la ausencia de Dios. Experimentaba la ausencia y perdían. Otra vez clamaban y Dios los oía. Y ahí está Dios. Y luego otra vez se alejaban y se iban a adorar dioses paganos. Y ya se alejaba Dios. ¿Y qué pasaba con ellos? Volvían a perder. Así que cada vez que ellos se alejaban de Dios, era una pérdida segura. Pero Dios es bueno. Dios es tan bueno que de verdad cuando oye nuestro clamor, el que nos estamos gimiendo, Señor, perdóname, ya no puedo, estoy en el sótano, ya no estoy en el piso, estoy en el sótano, literal, ya no tengo fuerza, ya no puedo, ya no quiero vivir, ya tengo las deudas hasta por arriba, ya estoy ahogándome en la desesperación, ayúdame. Y ahí está Dios, bueno,
respondiendo, siempre respondiendo, porque Dios es bueno. ¿Ok? Dios es bueno. Dice Jueces 2, 10 al 15. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Quiero hacer una pausa aquí. Miren, el carnaval significa tu carne dedicada a esos demonios, Baal, ¿ok? Acá para el lado de Santiago Teanquistengo, todo eso hacen carnavales. Y carnavales, van hombres vestidos de mujeres, ¿no? Así. Y es como una tradición. Pues yo quiero que sepan ustedes qué tradición es, una tradición demoníaca. En los puertos, como de donde venimos nosotros, carnaval. Ay, ¿a dónde van los jóvenes? Y los adultos y los viejitos y todo el mundo va a los carnavales, ¿ok? Porque hay una fiesta grandísima. Pues ¿cómo no va a ser fiesta grandísima si es una fiesta del diablo? Y no lo estoy diciendo de una perspectiva religiosa, lo estoy diciendo como la palabra dice en el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Con el simple hecho de tú ir, porque vas a ver el desfile del carnaval, con ese hecho tú ya te hiciste participante. ¿Sí o no? Perdóname mi expresión, ¿ok? ¿Qué rayo está haciendo un hijo de Dios ahí en una fiesta pagana del diablo? Carnaval, carne dedicada a Baal, carne dedicada a Satanás el diablo. Los Baales es el Satanás el diablo. Y todavía, oye, mira, vamos a comernos unas quesadillas. ¿Qué? No, es que hay cosas que venden allí. Te tiran dulces y allá andan todos juntando dulces, corriendo, empujándose. No saben la magnitud en el mundo espiritual, hermano. No importa que tú lo entiendas o no. En el mundo espiritual, cuando hablamos de potestades, gobernadores, principados y huestes espirituales de maldad, y hablamos de serpiente tortuosa y de todos estos demonios baales, entonces no importa que tú lo comprendas o no. Solamente cuando estás, por ejemplo, en una congregación cristiana y luego a todo le dices amén, y a todo le dices, ¿saben qué es amén? ¿Ustedes saben lo que es amén? ¿De verdad saben lo que es amén? Amén significa que tú firmas y sellas un pacto espiritual diciendo, todo lo que tú dijiste, yo lo firmo y lo decreto en mi vida. Eso significa amén. Por eso no hay que decir amén a cualquier cosa, mucho menos cuando estén orando en lenguas por ti, porque escrito está que cuando vas a decir amén si no has entendido lo que te han dicho. Pero es el ilustricísimo, pastorcísimo, o apostolicísimo, o ministricísimo, el ungidicísimo, el que está orando en lenguas. Y yo le digo amén. Pues no le digas amén, porque en el mundo espiritual es una firma con tu nombre y sello de haces un pacto en el mundo espiritual en lo que tú dices amén. Así que, mis hermanos, hermanas, no digas amén a lo que no has entendido. Pon mucha atención antes de decir amén. Porque en el mundo espiritual muchas veces tu alma queda atrapada porque tú firmaste en un amén algo que nunca entendiste y comprendiste. Es mejor quédate callado y no digas amén. ¿Ok? Si vas a decir amén, pon mucha atención. En el mundo espiritual son firmas, hermano. Son pactos. La palabra tiene vida y la palabra es vida o es muerte. Y cuando tú dices amén, es un pacto, es una firma, es un sello que tú haces en el mundo espiritual. Así de grande es el amén. Y qué bueno, ¿no? Que aquí se da la enseñanza. ¿Dónde hemos de aprender esto? En un lugar donde se comparte enseñanza. Porque un pueblo que no tiene enseñanza es un pueblo de Dios muerto. Porque la palabra de Dios solamente se responde con la palabra de Dios, hermano.
Ninguna palabra de Dios se contesta con un yo creo, hermano, que Dios está diciendo. Yo creo, hermano, mire, Dios me habló en la noche, de verdad, ni pude dormir porque Dios me dijo que te dijera. Esa basura, hermano, no la recibas jamás. Nunca recibas esas cosas, por más ungidísima de la persona que creas tú que sea. Porque los ungidos de Dios no hablan así. Los ungidos de Dios enseñamos. Y enseñamos con la palabra. Enseñamos con contextos, no con medios versículos. Los medios versículos se hicieron para hacer las mentiras más grandes, apoyado en una pequeña parte de una escritura, ¿ok? Es por eso que envuelve al pueblo y dice Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, que no nos falte conocimiento, ¿no? Hay que meternos a la investigación de la palabra de Dios. Y la palabra es una ley divina. La palabra debe de contestarse con la palabra de Dios, ¿ok? ¿De acuerdo, hermano? Es muy importante. Bueno, vamos a seguir continuando aquí leyendo Jueces 2, 10 al 15. Dice el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales y dejaron a Jehová. Fíjense lo peor de todo. Y dejaron a Jehová Dios. ¿Por qué lo dejan? Oye, si tú decides ir a un carnaval, dejas a Jehová Dios. Punto. Jehová Dios ni creas que va a ir contigo. ¿Cómo pensabas que Jehová Dios va a ir contigo? Estás equivocado. Si tú vas a un carnaval, carne a los Baales, ahí vas. ¿Y tú crees que Dios va a estar ahí contigo todavía? No, mi hermano, mi hermana, te equivocas. Porque dice, y dejaron a Jehová de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto. Ya te había sacado de la esclavitud, pero estás tan acostumbrado a caminar con esas cadenas espirituales arrastrando tus pies, porque camina como esclava, como esclavo, arrastras tus pies porque todavía tu alma está esclavizada. Vistes como esclavo, vistes como esclava, piensas como los esclavos, actúas como los esclavos. Hay que libertarnos, y el libertador para tu vida se llama Jesucristo. ¿Ok? Ya no seas esclavo ni esclava de nadie, ¿no? Porque el que te quiera hacer libre de verdad se llama Jesucristo. Ya no tienes que aguantar esos maltratos, porque el que te está haciendo libre se llama Jesucristo. Ya no tienes que aguantar golpes, ya no tienes que aguantar desprecios. Ahora pide sabiduría a Dios cómo hacer las cosas, porque Dios te dirá qué hacer. ¿Ok? No el hombre, Dios te dirá qué hacer. Y aquí seguramente está tu consejo. ¿Ok? No de la mente de un ser humano, sino aquí está tu consejo. ¿Ok? En la palabra de Dios. Por eso es la palabra de Dios. Dice el versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían de la mano de Jehová, estaba contra ellos para el mal, como Jehová había dicho y como Jehová se había jurado, y tuvieron gran aflicción. No nos conviene por ninguna manera salirnos del amparo de Dios, hermano. No nos conviene, punto, no nos conviene, de verdad. Alejarte de Dios, yo no les digo a ustedes, ¿ok? Pero es la tontería más grande que puede hacer un ser humano. Alejarse de Dios es la tontería más grande. No estoy hablando de religión, estoy hablando de la presencia del Creador, de Jehová Dios de los ejércitos, el Dios, el gigante poderoso Jehová Dios de los ejércitos. De ese estoy hablando. No te conviene por ningún motivo. Es que me voy a echar una canita al aire. Jehová, espérame, ¿no? No te conviene en ningún momento apartarte de la presencia de Dios. Porque te recuerdo, la presencia de Dios te va a dar a ti la fuerza, el vigor y la fortaleza, siempre, siempre, ¿ok? Vamos a otro ejemplo, hermano. Ejemplo de vida, Adán y Eva. Génesis 3:8. Adán y Eva, después de pecar en el Edén, Eva se escondieron. Fíjense,
¿Cómo se puede esconder un ser humano de Dios? ¿Cómo? Qué tontería de la mente humana, ¿no? ¿Cómo te podrás esconder de alguien que es omnipresente? ¿Cómo te podrás esconder de alguien que es omnipresente? Que está en todo lugar. Que está cuando tú te bañas, cuando vas al baño a defecar, a hacer pipí, cuando tú te cambias. Él está en todo momento, en todo lugar. Y no hay si dice la palabra, si yo me subiera a lo más alto del cielo, ahí estás tú. Si yo me fuera a lo más oscuro, ahí estás tú. A donde quiera que tú te vayas, ¿cómo te vas a esconder? O sea, qué tontería más grande de parte de Adán y Eva que se trataron de esconder de Dios, ¿verdad? Dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Muchas veces, hermano, nosotros queremos, porque nos sentimos mal y queremos escondernos de Dios. ¿Saben cómo se esconde uno? Ese árbol se llama, oye hermano, ¿por qué no viniste el domingo? Ay, hermano, es que de verdad tuve que escombrar mi casa. ¿Es en serio? Ese es el árbol, ¿no? Andar escombrando tu casa. ¿Y por qué no lo escombraste como de las 3 a las 4? Ah, no, porque tenía una quinceañera, una boda, tenía una comida. Ah, entonces sí te conviene quitarle el tiempo a Dios, pero tu tiempo, ¿verdad que no lo sacrificas? No, hermano, ese es mi tiempo. Pues no, nosotros no podemos escondernos de Dios, ¿ok? Dios analiza el corazón y de la manera que tú estás haciendo las cosas. No, de verdad, no te escondas de Dios. Ve hacia Dios. Cuando más estés pecando, más busca a Dios, ¿ok? Es cuando más necesitamos de Dios. Más, de verdad, más necesitamos de Dios. Estás pecando porque estás cayendo en la trampa del enemigo y necesitas a tu rescatador, se llama Jesucristo. Él podrá librarte nuevamente de las garras. Miren, las garras hediondas del diablo se meten en tu cuerpo y manosean tu alma. Es que quisiera yo expresarme de otra manera, pero a mí se me figura que las manos del diablo son tan apestosas, con las uñas así llenas de mugre, y nosotros que nos cuidamos, ay no, porque está sucia, la cuchara no está sucia, el plato está sucio, pero dejas que el diablo entre con sus manos asquerosas, puercas, llenas de caca, y que metan todavía tu mano y te la meten por la boca así, y hasta adentro, y manoseen tu alma. Eso permites. ¿No se les hace así como, así asqueroso? Pues es asqueroso permitir que Dios manosee tu alma. Cuida tu alma. Es lo más precioso que tú y yo podemos tener en nuestra alma. Es tan preciosa que Dios pagó un alto precio por las almas, no por tu cuerpo. El cuerpo no pagó el precio, pagó por las almas, ¿ok? Vino a rescatar almas. A mí me preguntan, hermano, ¿la morita va y tiene almas, va a ir al cielo? No, los animales no tienen alma. Los animales no tienen alma. Los únicos que tienen almas, porque fuimos creados a semejanza de Dios, son los seres humanos. Nosotros tenemos algo muy importante, semejante a Dios en lo espiritual, es nuestra alma. ¿Ok? Y ahí dentro del alma hay atributos muy importantes que reflejamos la presencia de Dios. ¿Ok? Acompáñenme a Daniel. Daniel 10:12. En la medida que entramos en la comunión con la palabra de Dios, nos exponemos a ella y somos fortalecidos. Daniel no solo oró, sino que lo hizo con un deseo genuino de entender la voluntad de Dios. Esto nos recuerda que la oración no es solo palabras, sino que una actitud de búsqueda sincera, especialmente cuando tenemos luchas espirituales, hermano. Dice Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Aquí está, mire.
nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Lo que dice aquí la palabra, desde el primer día que dispongamos nuestro corazón a entender y a humillarnos en la presencia de Dios, entonces serán oídas nuestras palabras. Pero esa es la instrucción, ¿no? Hay que humillarnos y ¿qué tenemos que hacer? Disponer nuestro corazón a entender lo que Dios nos está diciendo. Es que no entiendo, hermano, es que de verdad todas esas cosas que dice la enseñanza, en la predicación, no la entiendo, pero dispón tu corazón a entender para que Dios obre y abra tu entendimiento. El ser humano no lo va a abrir, pero Dios sí. Él es el que tiene el poder a través del Espíritu Santo para correr esa cortina para que haya entendimiento. ¿Habrá alguien que puede correr ese velo? Nadie. Cuando no hay un entendimiento, hay velos mágicos. Y esos velos mágicos los quita Dios. Es espiritual, hermano. ¿De acuerdo? Es espiritual. Vamos por favor a Daniel 10, 18 y 19. Estamos en el capítulo 10, pero ahora vamos a ver los versículos 18 y 19. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Deja que Dios te toque cuando más débil estás. Y al tocarte Dios va a haber fortaleza, va a haber fuerza, va a haber vigor. Pero deja que Dios te toque, ¿ok? No huyas de su presencia. Tócame, ora a Dios y tócame. Porque solamente si tú me tocas, en mí va a haber fuerza, en mí va a haber vigor y en mí va a haber fortaleza. Y hoy necesito de esa fuerza, de ese vigor y de esa fortaleza. Tócame, Padre, como dice en Daniel 10, 18, porque dice, semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. ¿Quién es la semejanza de hombre? Jesucristo. Jesucristo. El 19 dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, necesitan de eso de Dios? Tienes que aplicar la palabra. Tienes que aplicar la palabra. O sea, las palabras de hombre no tienen poder, pero la palabra de Dios tiene poder. Por eso es que tenemos que aprender a orar con la palabra de Dios. Esta palabra, hermano, es una palabra poderosísima para orar. Si tú vives en una angustia, en la orilla de la desesperación, de la tristeza, del desconsuelo, del desamor, que eres como un mueble ahí en la casa, punto. Si eres un mueble en tu casa, tú necesitas esta palabra, necesitas mucho de esta palabra. Amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. ¿En qué me voy a esforzar y en qué me voy a alentar? Ir a Dios, ¿no? Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, háblame, Señor, porque me has fortalecido. En ese instante recobrarás fuerzas. Y tienes que creerlo, ¿ok? Tienes que creerlo. Quiero que me acompañen a Romanos 4:20. En Romanos 4:20, aquí, hermanos, Abraham no dudó, sino que puso su esperanza y confianza en Dios. Y es un ejemplo de vida. ¿Se acuerdan que leímos a Romanos y 1 de Corintios? Que todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo. Bueno, aquí en Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si Dios te ha prometido, imagínense mamás que tienen esperando en Dios y humanamente ven a sus hijos y dicen, ay, es que yo no lo veo, de verdad, pero yo le he creído a Dios. Sigue creyéndole a Dios, porque de verdad Dios es fiel y Dios ha de cumplir esa promesa. Si Dios te lo prometió, Dios ha de cumplir esa promesa, ¿ok? ¿A cuál promesa, hermano? ¿De qué estamos hablando? Sé salvo tú y será toda tu casa. Y si tú te tomas creyendo esa palabra, es promesa de Dios para ti. ¿Ve? Entonces nunca dudes, aunque tus ojos
desmientan lo que sea y las circunstancias te hablen de otra cosa, siempre créele a Dios. ¿Ok? Quizás tú te vas a morir y no vayas a ver las bendiciones, pero Dios va a cumplir. ¿Ok? Dios va a cumplir. Y es lo importante que tú tienes que decir, quizás yo no lo vea, pero Dios sé que Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Y eso me da mi paz, tranquilidad. Porque Dios no te dice, lo voy a hacer para que tú veas que puedo hacerlo. Él no dice eso. Dios lo va a cumplir. Sé salvo tú y será toda tu casa. Pero no te dice el tiempo. Es en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuándo es el tiempo perfecto de Dios? Quizás sea en el momento preciso, en el último momento de esa persona, de verdad, pero Dios cumplirá, ¿ok? Y le da la oportunidad de arrepentirse. El apóstol Pablo entendió que su fortaleza estaba en el Señor Jesucristo. Él dice en Efesios 6:10, hermanos, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿En dónde nos vamos a fortalecer? En el poder de su fuerza, no en las tuyas, en el poder de su fuerza. Nosotros ya no tenemos ninguna fuerza. ¿De qué fuerzas vamos a hablar si ya no tenemos ninguna? Pero dice la palabra, y Pablo lo entendió muy bien. ¿Saben qué entendió? Porque él ya no tenía fuerza. Humanamente hablando, él estaba en la cárcel, hermano. Él estaba, muchas veces lo dejaron tirado como muerto, imagínense. Pero él siempre demostró que se fortalecía en el Señor Jesucristo. Su fortaleza siempre era Jesucristo. Vamos a Filipenses 4:13. Dice la palabra, ya lo leímos anteriormente, pero es una palabra poderosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa palabra es súper vigorosa, poderosa, da muchas fuerzas, da mucho vigor y da mucha fortaleza. Es una gasolinera espiritual este versículo de Filipenses 4:13. Cuando tú veas, ¿a dónde vas? A la gasolinera que se llama Filipenses 4:13. ¿De verdad? Y tú subiendo los escalones, ¿no? ¿A dónde vas? A la gasolinera de Filipenses 4:13. ¿Cómo es eso? Sí, porque dice la palabra de Dios, cuando ores en lo secreto, yo voy allá, a mi recámara, voy subiendo la escalera. Voy a mi recámara, voy a cerrar, llegué a mi gasolinera y decía, ahora sí, Padre, estoy aquí en lo secreto. Y en Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo necesito de esa fortaleza. Llegué al último escalón de mi recámara y tú me has visto que no traigo ninguna fuerza porque llegué gateando literalmente, espiritualmente y físicamente y moralmente, porque allá abajo me destrozó mi familia, me destrozó mi alma, me destrozó mi corazón. Y llegué aquí a tu presencia sin siquiera con las ganas de vivir y seguir adelante. Y vengo ciertamente a Filipenses 4:13 a cargar nuevamente porque necesito de ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sigue echando, no cierre la bomba, sigue. Yo sé que Dios dice, no usen repetidas cosas, pero muchas veces, hermano, literalmente la tenemos que repetir más de 20 veces esta palabra, hasta que tu tanque quede lleno. Y lo vas a sentir instantáneamente. ¿Saben por qué lo tienes que repetir tantas veces? Porque tú no le crees a Dios tan fácilmente. Por eso lo tienes que repetir muchas veces. Una, otra. Los que creemos mucho en la palabra de Dios, los que creemos en el poder de Dios, solamente basta con una vez y ¡fum! Se llena. Porque le creemos a Dios. Porque muchas veces hemos tomado esta palabra hasta vamos así como arrastrando los pies. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y comenzamos a levantar los pies y levantarán nuevas fuerzas y tendrán y correrán y sí Señor, yo te creo, y de repente ya estás bien, de verdad. Yo le digo a mi esposa Lali, ay, andas muy ligerita y son las 10 de la noche, de verdad yo ya estoy cansado y tú te veo. Es que siento la presencia de Dios. Sí, pero dile a Dios que ya nos queremos dormir, ¿no? O sea, también hay que descansar el cuerpo. Y anda como, ¿no han oído ustedes el Speedy González? Chum, 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 que se mueve así. Hagan de cuenta mi Lali así.
Sube, baja, se mueve, huele la cocina, el baño, y no sé qué tanto hace. Yo nomás volteo, se mueve por todas partes. En serio, de verdad, porque seguramente ella es la de Filipenses 4:13. Uy, no, es su versículo favorito de ella. Y en cuanto ella dice, todo lo puedo en Cristo y me fortalece, ¡fum! Antes de eso va agarrándose así, subiendo la escalera. Y ya como a la mitad, todo lo puedo en Cristo, ¡fum! De 2 escalones, vámonos, ¡fum! ¡Fum! Rápido. Y de ahí no hay quien la pare. De verdad, yo lo soy testigo y soy testimonio de lo que Filipenses, la palabra de Dios, Filipenses 4:13, hace. Todos los días yo veo eso. Experiméntenlo, hermanos. Experiméntenlo, ¿ok? Dios es real. Quiero que me acompañen, por favor, a Esdras. Esdras 7:28. Miren, si se les llega a perder o no, me captaron, vean allí. ¿Sí lo está poniendo, Brian? Sí, ok. Para que no le preguntes al de enseguida, ni te distraigas. Mejor léelo ahí, ¿ok? Por eso le pedí a Brian, porque veo que, pues, yo digo muchas palabras de Dios muy rápido y no hay tiempo de buscarla, o me brinco uno a otro, mejor léelas aquí, ¿ok? ¿De acuerdo? Ok, Esdras 7:28 dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras y Nehemías, hermanos, les dio un llamado y una encomienda a Dios. ¿Saben cuál era el llamado ese y la encomienda? De reparar una barda que estaba destruida y quemada. Las puertas, había no portillos, había bardas derribadas totalmente. Y esa era la encomienda. Entonces por eso que Esdras le dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y todos sus consejeros y de todos los principados poderosos del rey, y yo fui fortalecido. Me dice, ¿cuándo vamos a terminar todo eso? No, fue fortalecido en el nombre de Jehová Dios, ¿ok? Vamos a Nehemías 6:9. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Cuántas veces tú, varón, que necesitas fortaleza, le dices a Dios, fortaléceme, porque estoy cansado, porque ya no tengo fuerzas ninguna, el calor, el trabajo me tiene agotado? Pero dice la palabra de Dios, se debilitarán mis manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Sí, humanamente hablando estoy cansado, pero cuando llego a Dios, Él me fortalece. Él me fortalece. Y tenemos que confiar en eso, ¿ok? Estamos hablando, hermano, de que la fuerza, el vigor y la fortaleza vienen de parte de Dios. La resiliencia humana es solamente hasta donde terminan de echarle ganas. De verdad, es verdad que el hombre se puede levantar, pero después de algo espiritual no te levantas ni aunque quieras, ¿eh? Ni aunque quieras. Porque la resiliencia humana tiene límites, pero la resiliencia en Jesucristo es sin límites, porque ahí está el poder de Dios. ¿Están de acuerdo? Nunca, hermano, nunca el servicio de Dios ha sido fácil. ¿Quién te dijo, o dónde aprendiste, o quién te enseñó de que servirle a Dios es bien fácil? No es nada fácil, no es nada fácil. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tuvimos que andar primero de misioneros para llegar a ser pastores. No fuimos a lavar baños para ser pastores, no. Primero fuimos misioneros porque tuvimos que aprender muchas cosas. Y lo que aprendimos allá en el campo misionero, aprendimos a tener paciencia, porque aquí la teníamos que aplicar mucho. Aquí de pastor teníamos que aplicar y teníamos que aprenderlo allá en el campo, con Dios sirviéndole. Allá donde la gente dice, no, estos han de ser criminales, mira. Vienen del norte, porque dicen allá en el norte, dicen, mata a un chilango y haz patria, ¿no?
Dice, seguramente vienen a matarnos, ¿no? O no dicen así el dicho, ¿verdad? Y son norteños, y por ser norteños, de verdad nos despreciaban, nos cerraban la puerta en la cara, o simplemente ni nos decían. Fíjense, nosotros vivíamos en San Luis Meztepec, agarrábamos un camión, agarramos otro camión hasta Santiago Tealquistengo, hasta por allá hay un pueblo que se llama Santa Fe Mezapa, hasta allá íbamos a dar estudios, hasta allá, por lado de Gualupita, todo eso, ese era nuestro terreno misionero. Allá andábamos entre gente que teje lana, andábamos entre gente analfabeta, porque allá abundan las familias, desde los abuelos, jóvenes y niños, no saben leer y no saben escribir. De verdad, nosotros somos testigos de eso. Y nosotros les decíamos, yo les enseño a leer y escribir si ustedes oyen la palabra de Dios. Y sí, les enseñamos a leer y escribir a muchas familias, pero hay mucha necesidad allá, de verdad mucha necesidad. ¿Saben qué? De repente nos cerraban la puerta, de repente nos corrían, de repente, solo por ser norteños, solo por ser de Sonora, ¿no? Pero seguíamos adelante. No sabíamos en ese momento que Dios nos estaba enseñando. Entonces, cuando venimos aquí de pastor, y mi esposa, la esposa del pastor, porque aquí no hay pastor y pastora, eso es antibíblico, no puede haber un cuerpo con dos cabezas, ¿no? Es o pastor o es pastora, pero nomás una cabeza. Nada de que en automático el pastor, su esposa es pastora. No es así, hermano. Eso es antibíblico, ¿ok? Antibíblico. Nomás hay una autoridad. Dios de la autoridad, Él no anda vacilando. Él pone reflejando la autoridad que Él tiene. Dijo Jesucristo, Jesús cuando estaba aquí, yo no vine a hacer lo que yo quiero, yo vine a hacer todo lo que el Padre me diga que yo haga. Eso que ustedes me ven que yo hago, lo hago porque el Padre me dice que lo haga. Eso que ustedes oyen que yo digo y enseño, es lo que el Padre me dijo que yo hablara y enseñara. Porque yo vine aquí a hacer la voluntad de Dios, no vine a hacer mi voluntad, ¿verdad? Ese es el ejemplo que tenemos. ¿Dónde podemos agarrar un ejemplo donde hay pastor y pastora? Porque en automático la esposa del pastor es automáticamente pastora. No, hermano, eso es antibíblico, ¿ok? Antibíblico. ¿Por qué antibíblico? Porque no existe en las Sagradas Escrituras. Vamos a Deuteronomio 3:28. Deuteronomio 3:28. Miren, ¿qué hace un pastor cuando la oveja se pierde? ¿Qué hace? La busca. Pero un pastor de veras, ¿no? Va y la busca. Dice Deuteronomio 3:28, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les ha de heredar la tierra que verás. ¿A quién le estaba diciendo? A Moisés, que lo tenía que fortalecer, que lo tenía que animar, ¿verdad? ¿Por qué lo tenía que animar? Porque él es el que iba a dirigir al pueblo. Moisés no entró a la tierra prometida, pero era Josué, ¿verdad? Y es por eso que el mandato de Dios era, y nos dice a los pastores, ve, fortaleza a esa persona que está desanimada, ve y levántala en el nombre de Jesucristo, ve, y siempre no dice, oye hermano, ¿por qué no había venido? ¿Por qué no la buscaste? Si el pastor eres tú, ¿verdad? La oveja, ¿ustedes creen que las ovejas buscan al pastor? Cuando se pierden, ¿buscan las ovejas? Claro que las ovejas cuando oyen la voz del que los anda pastoreando, al borreguero, no sé, en vez de ni siquiera les habla, solo les chifla, ¿no? Y se viene, ya lo conocen, ¿o no? Bueno, yo he visto ovejeros aquí. Allá en Sonora, hermano, no hay ovejeros, hay chiveros, porque puras chivas van para allá, porque son los que aguantan las altas temperaturas, comen basura, comen de todo, las chivas comen de todo, de verdad.
y andan entre los cerros llenos de piedra porque no hay árboles, ni arbustos, piedras. Allá se encuentran en un pastito y ¡pum!, la arrancan de raíces porque se comen todo. De verdad, no cree que le muerden así, no. La sacan de raíz, se comen todo. Por eso no sale nada, porque las chivas arrancan con todo y no vuelven a hacer nada, ¿no? Entonces, pero los ovejeros aquí son nativos de aquí. Y entienden muy bien de que el pastor es el que cuida las ovejas, no es el dueño de las ovejas. El dueño es alguien más, ¿no? Que contrató a un ovejero y le dijo: me cuido las ovejas, mira, 1, 2, 3, tengo 200 ovejas, pobre de ti que se me pierda una, porque te la rebajo de tu salario, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el ovejero? Cuidar. Nosotros los pastores tenemos que cuidar el rebaño. El dueño se llama Jehová Dios. El príncipe de los pastores se llama Jesucristo. Pero el dueño de todo se llama... ¿Quién nos dice en el Salmo? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién es el pastor, hermano? A ver, díganme usted. Se llama Jehová Dios. Aquel que dice a la hora de la hora, ¿ok? ¿Cómo se llama tu pastor? Se llama Pedro. No, pues pobre de ti, porque cuando venga Jesucristo dice que Él llamará a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y atenderán su llamado. Así que hay que estar muy alertas, hermano, y mucho cuidado de reconocer a tu único pastor que se llama Jehová Dios. Claro que Él tiene ministros, que somos nosotros, que tenemos un llamado pastoral, pero Jehová Dios es el pastor. Él es el que nos pastorea y le da a siervos como yo el alimento que debemos darle a sus ovejas, ¿verdad? Y ustedes tienen que estar bien alertas en él. Deuteronomio 3:28 dice: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo. Eso es lo que tenemos que hacer: animar, fortalecer y siempre estar ahí buscando a las personas que se desaniman. Es muy fácil desanimarse, ¿ok? Muy fácil. Ya por último, hermanos, quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Corintios 1:27 hasta el 29. Con eso concluimos, ¿ok? Dios escoge. Miren, tú no tienes que ser el hombre o la mujer más inteligente del mundo. No tienes que ser la más astuta del mundo. No tienes que ser la más viva del mundo. Las características que Dios tiene son totalmente diferentes a la que... ¿Saben un empresario cómo escoge sus empleados? A los más truchas, a los más inteligentes, a los más preparados. Pero esa es una empresa. Pero Dios escoge, como dice la palabra en 1 Corintios 1:27 al 29, sino que lo necio. Fíjense, imagínense que el empresario consiga y diga: híjole, por necio te voy a dar trabajo. No, pues no creo, ¿verdad? No lo creo. No existe un solo empleado que lo hayan escogido por necio. No existe en el mundo que un empresario haya escogido a alguien débil. No creo que un empresario escoja todo debilucho, que no apenas se puede parar, de que siempre está cansado. ¿Y qué estás haciendo? Estoy descansando. Es que agarré una cajita, la moví para allá y ya me cansé. O sea, ¿eso es lo que va a escoger un patrón? No creo. Pero Dios dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si tú puedes hacer algo, es porque Dios lo está haciendo a través de ti. Eso es lo que Dios quiere concluir con esto. Si algo tú haces, si tú das un regalo, es porque Dios propuso el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si tú puedes ayudar a alguien, es porque Dios es bueno y se está manifestando a través de tu vida, pero es Él el bueno.
No hay un solo ser humano. Si tú piensas de que eres un padre excelente, el excelente es Dios, que solamente te está usando como ese ser humano que procreaste a tus hijos. Pero el bueno sigue siendo Dios, porque todo lo bueno viene de lo alto, viene de Dios. Nunca va a venir, soy un buen padre. No, si eres bueno es porque Dios está en ti, fortaleciéndote, dándote el vigor y la fortaleza y la sabiduría para guiar a tu familia. Pero siempre, 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 siempre es Dios el que se debe llevar la honra y la gloria, porque Él es solamente digno de toda honra, y solamente Él es, solamente Él, y para Él son todas las cosas, hermano. Es Dios Todopoderoso el que te puede hacer a ti, mujer, sabia. Y no eres sabia porque eres así como vigorosa, inteligente, preparada. No, eres sabia porque Dios te ha dado sabiduría de lo alto. Pero Dios te ha sacado de lo débil y lo menospreciado, de tener una sabiduría de hombre, de ser humano. ¿Cuál es esa? La sabiduría de hombre es terrenal, animal y diabólica. De ahí te ha sacado Dios, y Dios te ha dado su sabiduría, que es perfecta. Perfecta. Entonces, si tú te consideras una buena madre, es porque Dios está en ti, y es Dios quien está haciendo la obra para que tú seas la persona que eres, la buena madre, el buen padre, el buen hijo. Pero tenemos que reconocer de que es Dios obrando en nuestras vidas. Lo que la gente ve dice, ay, qué buena persona. No, bueno es Dios. Y me usó, y le doy gracias a Dios porque soy un utensilio en sus manos para que tú puedas ver lo bueno que es Dios. Vamos a orar, hermanos. Y le pido a Dios con todo mi corazón de que esta palabra, de verdad, tú la puedas poner por obra. Y que si necesitas una fortaleza, fuerzas, sabiduría, lo que tú necesites, Dios te la puede dar, sin dudarlo. De verdad, no titubees. Siempre Dios está dispuesto a darte las cosas sobrenaturales. ¿Qué es eso? Lo que tú no puedes hacer, Dios todo lo puede hacer, ¿ok? Todo lo puede hacer. Si hay algo que puedo yo como ministro de la palabra de Dios servirte aún más allá de esta predicación, estoy para servirte, hermano. Porque yo fui llamado por Dios para servir, no para que el pueblo de Dios me sirva a mí, sino yo servir al pueblo de Dios, ¿ok? Soy ese ovejero que contrató Dios con la sangre que pagó con su Hijo por mi vida, para que yo te sirva, ¿ok? Para que yo te sirva. Esa es la verdad. Amoroso Padre Celestial, a través de Jesucristo, Padre, yo te presento cada una de las vidas que han oído y ha sido sembrada esta palabra. Haz que a través del Espíritu Santo esta palabra germine y produzca mucho fruto, para que en el día cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, encuentre en cada uno de nosotros un abundante fruto de esta palabra, de fortaleza, de fuerzas, de vigor, de todo lo que nosotros constantemente y diariamente necesitamos. Padre, danos sabiduría para seguir adelante. Yo te pido que tú nos des la fortaleza que cada uno de mis hermanos necesita para poder lidiar en cada familia. Porque yo sé, Padre, que no nomás en un estado de Sonora se mueven cosas terribles, sino en todo el mundo se mueve Satanás, el diablo. Poderoso Jehová Dios, gigante poderoso, tú eres Dios y no hay nada que iguale tus obras. Yo bendigo en el nombre de Jesucristo a tu pueblo, y quiero bendecir también a los que están detrás de ellos, que ellos aquí vienen representando, que es su familia, sus hijos, sus hijas. En el nombre poderoso de Jesucristo declaro para una gran bendición sobrenatural que viene de lo alto, donde está tu trono, y a tu derecha el trono de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Espíritu Santo, hermano, consuele tu vida, que el Espíritu Santo te dé sabiduría, que el Espíritu Santo te guíe en todo lo que tú estás haciendo, como mamá, como papá, como hijo, como hija, como nieto, como nieta, como ese ser humano que necesita de Dios.
En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro una semana de muchas bendiciones para todos ustedes, hermanos y hermanas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén.